¿Qué tal amigos de América Latina? Es para mí un honor empezar con esta serie de entrevistas que tiene por título Forjadores de la Ergonomía en América Latina. Va a ser un evento en donde semana a semana vamos a reconocer a personas que se han forjado, que nos han enseñado ergonomía en toda América Latina. Yo quiero presentarles en esta ocasión al forjador de este evento, a quien tomó la iniciativa. Es el presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, ULAERGO. Mauricio Santos, bienvenido Mauricio, por favor quisiera que nos cuentes de qué se trata esta serie de eventos, qué vamos a hablar, de qué se va a tratar y cómo va a ser el evento, semana a semana, mes a mes. Bienvenido Mauricio Santos. Muchas gracias, Iván. Em, a nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, queremos abrir este espacio de reconocimiento a todas aquellas personas que han construido la ergonomía en nuestro continente. Para nosotros es muy importante no solamente el respeto a los que llegaron primero y empezaron a abrir espacios para las nuevas generaciones. Todos los enamorados de la ergonomía sabemos que para dedicarnos a esto tenemos que tener una perspectiva distinta, un respeto por las personas y por el trabajo. De la misma manera, nosotros tenemos que reconocer todo el esfuerzo y todo el trabajo de todas las otras personas que llegaron antes y empezaron de alguna forma a abrirnos el espacio para desarrollar la ergonomía en Latinoamérica. Para nosotros es muy importante incluso desarrollar una identidad propia de Latinoamérica y eso parte necesariamente con todos nuestros profesores y maestros que con su trabajo y con su esfuerzo le empezaron a dar la forma que hoy día tiene la ergonomía en Latinoamérica. Esto no pasa en otros continentes ni pasa en otros lugares. Por eso a nosotros nos interesa dar a conocer a nuestros maestros y a nuestros profesores, para que las nuevas generaciones los conozcan, tengan ahí un registro de ellos, que de alguna forma los puedan escuchar. No solamente conectarse con ellos a través de los libros, a través de los resúmenes de investigación, sino que también conocer el calor humano de nuestros maestros. Así que queremos de alguna forma compartir eso con las nuevas generaciones. Así que esa es principalmente la idea, dar este reconocimiento muy sencillo, muy simple, que de alguna forma busca aprender, escuchar, conocerlos, conectarnos tal vez, si me permiten la palabra, con el alma, con el corazón de quienes de alguna forma forjaron esta idea en nosotros. Así es que, Iván, no me quiero extender mucho más. La idea es que de alguna forma vayamos reconociendo programa a programa a diferentes personas que de alguna forma han abierto este espacio. Así que para nosotros es muy importante y con mucho cariño queremos partir este primer programa con una de las personas que yo diría que cumplen absolutamente esta idea. Siempre fue casi un sinónimo como maestro casi de Latinoamérica. Así es que no quiero presentarlo yo para darte el espacio a ti, Iván. Pero estoy muy contento de que podamos desarrollar esta iniciativa. Iván. Muchas gracias por esas palabras y en efecto, si vamos a generar el programa número uno, tenemos que presentar a la persona número uno. Es para mí un honor presentar al maestro Elías Apud. Qué gusto tenerlo aquí, maestro. Tuve la oportunidad de conocerlo y compartir escenario en Mérida, en México, en el año 2016 y todavía tengo una fotografía en donde cada vez que tengo recuerdos de la ergonomía que uno aprende día a día, veo y digo cómo ha pasado el tiempo y cómo estamos aprendiendo ergonomía y no terminamos de aprender. Bienvenido. Es un gusto para mí el poder entrevistar en el programa número uno, me atrevo a decirlo personalmente, al ser humano número uno de la ergonomía, Elías Aput. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Mauricio, por esta iniciativa. Y me siento francamente distinguido que me hayan elegido para encabezar el primer programa, ¿no? La verdad que creo que en ergonomía hay muchas personas en América Latina que han sido pioneras y que merecerían este honor, de manera tal que lo agradezco, como les digo, muy especialmente, y estoy muy contento de estar con usted y responder todo lo que pueda en relación a los intereses, ¿no es cierto?, que significa seguir promoviendo la ergonomía en América Latina, tema que yo empecé justo este año, cumplo 60 años dedicado
exclusivamente a la ergonomía. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, en nuestra presentación hemos colocado una frase que dice, todos aprendimos de ergonomía de un maestro. Este es un reconocimiento a los forjadores de la ergonomía. Pero antes de ser ergónomo, Elías fue niño. Cuénteme, Elías, ¿en dónde nace Elías? El nombre completo de Elías, cuántos hermanos, algo que los demás no sepan, aunque mucha gente ha compartido con usted mucho tiempo, pero cuéntenos esos detalles del niño Elías Apud. Eh, bueno, fui hijo de mis padres, Ibrahim y Sofía, eran de origen sirio, inmigrantes en primera generación. Fuimos una familia muy unida. Yo soy el menor de 5 hermanos, fui muy regalón porque mis hermanos eran mucho mayores. ¿Ah? Mi mamá solía decir que yo había nacido cuando ella había cerrado la fábrica. Llegué de Ya. contrabando, digamos. Tenía 18 años. Elías, usted era el consentido de mamá. Exactamente, exactamente. Aquí decimos el regalón, ¿no? Es muy, bastante consentido de mamá y de mis hermanas mayores también, ¿no? Tuve una infancia muy feliz, diría yo. Me gustaba, como a todos los niños, hacer deporte, jugar con otros niños, ¿no es cierto? Éramos una familia de clase media, de manera tal que ese era más o menos mi círculo familiar, ¿no? Vivía en un ambiente eh, como todos los inmigrantes en primera generación, de mucha fuerza, ¿no? De mucho sacrificio para salir adelante, cosa que ellos lograron muy bien a lo largo de su vida. Excelente. ¿En qué ciudad del planeta Tierra nace Elías Apud? Liverpool nació en Santiago de Chile y se supone que hasta que me vine a Concepción tenía raíces muy fuertes. Nunca pensé que podría vivir en otro lugar que no fuera Santiago. Y cuando me vine a Concepción dije por unos meses y aquí llevo ya más de 50 años Elías, usted está ahora viviendo en Concepción. en Concepción, efectivamente en Concepción. Perfecto. ¿Su nombre completo, Elías? Elías Salvador Apud Simón. No creo haber Esa, salvado a nadie, pero ese fue mi nombre, digamos. No, pero precisamente iba a tocar ese tema. Este nombre de Salvador, ¿será que eso le llevó a usted a hacer que muchas generaciones de muchos países hagan cosas buenas? Bueno, uno lo intenta, es decir, yo creo que es curioso, yo no soy muy religioso, pero vengo de una familia, de un país predominantemente musulmán, pero soy de una minoría cristiana que es muy cerrada, ¿no? Pero yo nunca practiqué la religión porque en Chile, digamos, la iglesia ortodoxa es muy pequeña y entonces vivíamos entre la iglesia ortodoxa y la católica, pero yo creo en los valores cristianos, ¿no? Y por lo tanto, uno trata que el mundo sea más equilibrado y yo creo que la ergonomía responde a esos postulados, ¿no es cierto? Un mundo más justo, un mundo donde la gente pueda vivir mejor, puedan satisfacer sus necesidades, un mundo que hoy en día está pasando, diría yo, por una crisis, ¿no es cierto? Pero que tenemos que tratar de enderezar el camino y que la gente tenga una mejor calidad de vida en todo sentido. O sea, no solo una mejor calidad de vida laboral, sino que también en su entorno personal, ¿no? Familiar. Así es un contexto que se podría llamar integral. Muy bien. Elías, la escuela, el colegio, la preparatoria, ¿dónde lo realiza? ¿En dónde estudia? Estudié en en mis 4 primeros años en un colegio que tenía un nombre muy divertido, tenía el nombre de la dueña, se llamaba Jardín Infantil Particular Lucy. Y de ahí pasé a un liceo que era totalmente distinto, el liceo Miguel Luis Amunátegui, que era en esa época uno de los liceos tradicionales de Santiago. Eh, y estuve solamente en esos dos colegios, ¿no? Egresé del Liceo Miguel Luis Amunati, que era un colegio fiscal común y corriente. Y luego a la universidad. ¿Qué estudió en la universidad? Luego a la universidad,
Eh, Originalmente yo estudié tecnología médica, pero nunca ejercí. Y cuando terminé, entré a la Facultad de Ciencias con la idea muy rápidamente de sacar un doctorado en biología, pero entré para ayudarme a trabajar al Instituto de Higiene del Trabajo, ¿ah? De manera que abandoné el doctorado ese porque era muy distinto lo que yo estaba haciendo en el Instituto de Higiene del Trabajo, que fue donde verdaderamente inicié mi formación como ergónomo. ¿Cómo un tecnólogo médico da el siguiente paso y quiere estudiar ergonomía? ¿Por qué? Mira, en realidad, como te digo yo, de tecnología médica nunca lo vi como la carrera en la que me iba a quedar. Tuve que optar entre ir a trabajar con mi papá en la fábrica o seguir estudiando. Eh, y entré básicamente porque en esos momentos era muy difícil aspirar a medicina, que era lo que inicialmente me interesaba, ¿no? Habían tres universidades en ese momento en el país, cuatro, me parece. Valdivia no sé si estaba todavía. Y por supuesto una carrera de alta demanda. Y yo quedé en una lista de espera que no se corrió. Entonces entré un poco para avanzar y para no quedarme sin hacer nada. Pero la idea no era seguir en, eh, en esa área, digamos. A pesar que lo pasé muy bien, ¿no? Éramos eh, un grupo chico y fue bonita la experiencia, pero eh, no me abrió el camino. Entonces dije, como cuando estudiaba quería trabajar, dije, pero no quiero entrar a un hospital en la condición de tecnólogo médico, no me gusta el rol. Y entonces te puedo contar anecdóticamente que primero trabajé en una industria química que no tenía nada que ver. Después fui jefe del laboratorio de control de una fábrica de vacunas animales y ahí duré unos meses. Y se me abrió esta posibilidad en el Instituto de Higiene del Trabajo, en el Laboratorio de Fisiología del Trabajo. Y hice muy buenas migas con el doctor Hugo Donoso, que fue mi gran maestro, y él fue el que me impulsó, porque esto ocurrió en 1965, cuando yo entré a trabajar con el doctor Donoso. Y la palabra ergonomía era prácticamente desconocida. Yo ahí me enteré que existía la ergonomía, me pareció fascinante, hicimos cosas muy lindas con el doctor Donoso y, y así me fui metiendo en el tema, casi sin, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Casi sin darnos cuenta vamos descubriendo este campo y nos vamos metiendo poco a poco en el camino de Elías, la economía que no dejé nunca. ¿ya se estudiaba ergonomía en Chile o en algún país de América Latina? No, estudié economía en Suecia. No, pero cuando usted entró al instituto, ¿ya se estudiaba? ¿Ya había alguna carrera, alguien que enseñe? ¿No? No había, Europa. no había nada en ese momento en Chile, por lo menos que yo sepa, ¿no es cierto? La gente que se fue integrando después eh, eh, fue, por lo menos, te diría yo creo que 10 15 años, incluso después, porque la Sociedad de Ergonomía en Chile nace el año 2000 y ahí hubo algunos pioneros, como, que me imagino ustedes van a entrevistar, como Horacio Rivera, por ejemplo, la Victoria Ratinoff estudió conmigo, la Victoria Ratinoff estudió conmigo en Concepción. Los primeros Bueno, ahora cursos, sí cuénteme. sí, Cuénteme lo que mucha gente quiere saber. Su llegada a Europa, a estudiar ergonomía, adentrarse en este mundo que hoy es un universo. eh, fue una experiencia muy interesante. Mira, yo, el instituto que era el Instituto de Higiene del Trabajo, era un instituto pionero, yo creo que para América Latina incluso, y era con fondos del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, del PNUD, y tenía muchos recursos. Y trajo a Chile al profesor Nils Lundgren, un médico que era más ergónomo que médico en realidad. Y él
desarrollé un proyecto que fue un clásico, digamos, que todavía creo que es un buen estudio para que lo revisen los jóvenes, y que fue en una industria de sanitario. Y a mí me pidieron que trabajara con él. Esto fue el año 68. ¿Ah? Yo ya tenía experiencia en fisiología del trabajo con el doctor Donoso. Y del grupo de jóvenes que trabajamos con él, él me seleccionó a mí, porque como yo estaba haciendo ese doctorado, tenía bastante formación en estadística y tenía conocimientos de biología humana también. Y ahí me propuso para una beca de Naciones Unidas, que me la gané, y me fui a Suecia a estudiar con él allá. ¿Ah? Hice una especialización en Suecia, tuve casi 2 años, y ahí me formé como ergónomo. Me formé como ergónomo y con una orientación que hasta hoy día yo valoro mucho, ¿no? De ergonomía participativa, una ergonomía en realidad que se hacía con las personas, ¿no? Muy directamente, y donde la productividad era importante, pero no era lo central, ¿ah? Lo central era el bienestar de las personas. Y eso fue lo que me marcó. Y ahí yo dejé, por supuesto, dejé contactos, porque después tuve una beca viajera cuando terminé en Suecia, y recorrí Dinamarca, estuve en Inglaterra, donde pasé por Cardiff, ahí la tierra del profesor Marrel, y dejé los contactos en la AFPRO para después terminar la maestría y el doctorado. Vivir en Suecia fue una experiencia interesante por el lado humano, digamos, porque llegué a un país muy diferente en una época que, según yo sabía, éramos 7 chilenos en todo Estocolmo. O sea, nosotros éramos una rareza para los suecos en ese momento, que me acogieron muy bien. Tengo amigos hasta ahora, digamos, de los que quedamos vivos, ¿no? Es- Cuántos años en Europa estudiando ergonomía? si sumo, son como 5 años, digamos, porque como te digo, yo volví a Chile a formar el laboratorio de Concepción desde Suecia, y unos años después me fui a Inglaterra, donde hice la maestría, y volví y terminé parte de la investigación en Chile para irme después otro tiempo a Inglaterra a terminar el doctorado, ¿ah? Qué genial, A qué escribirlo. genial. Así que Bueno, estuve como... ahora, perdón, siga, sí. perdón. No, no, te digo, estuve en total, yo creo que unos 6 años en Europa, pero yendo y viniendo, Excelente. de tiempos permanentes, estuve 2 años y, no sé, 2 años. No hay cosas así. Regresamos a Sudamérica y cuándo y cómo arranca en Chile con la ergonomía. Bueno, el doctor Donoso, mi gran maestro, digamos, él juraba que yo iba a volver de Suecia a cambiar el mundo como ergónomo, ¿no? Y a él le habían ofrecido formar en Concepción un laboratorio de biología del esfuerzo. Pero por razones familiares, su esposa no se quiso venir a Concepción, y él estaba muy comprometido, y me pidió que por favor me viniera, aunque fuera un tiempo, para reemplazarlo, ¿no? Y, y yo no tenía ningún interés en venirme de Santiago, lo único que quería era volver a mis raíces. Pero vine a Concepción y el proyecto me pareció interesante. Le solicité, sí, que yo me venía a cargo como director de ese laboratorio, pero le cambiábamos el nombre, ¿ah? Que yo no hacía biología del esfuerzo, que yo iba a hacer ergonomía. Y eh, así me vine a Concepción. En realidad, mi contrato desde el año de marzo de 1972 se ¿Le creó costó abandonar Santiago y trasladarse a Concepción? y me vine a Concepción. Bueno, yo estaba soltero, Pero, tenía 29 años, te fijas, y si no arriesgaba en ese momento, además que yo quedé en un convenio también con el Instituto en Santiago, ¿no? Donde se iniciaban los primeros cursos para expertos profesionales en prevención de riesgo, que era para ingenieros, y también la licenciatura en salud ocupacional, ¿ah? Que fue en esos cursos. Yo introduje la ergonomía en los primeros expertos profesionales y licenciados en salud ocupacional. Yo inicié los cursos de ergonomía, que hacíamos unos cursos
concentrados de economía presenciales. Yo viajaba a Santiago, te fijas, a Santiago a hacer estas clases el año 72 y 73. Y en Concepción, paralelamente, iniciamos también los primeros cursos electivos de economía con ingeniería y había una carrera que duró muy poco que se llamaba técnicos en saneamiento, a los que le hacíamos también algunas clases de ergonomía. Esos fueron los primeros cursos, digamos. Elías, hasta ahora puro estudiante, puro alumno chileno, aún no había alumnos extranjeros. ¿Cuándo aparecen los primeros alumnos extranjeros de Elías Apud? Eh, bueno, yo creo que hay dos etapas, hay dos etapas. En esa época, cuando comento yo, el año 72 en la licenciatura en salud ocupacional, habían algunos alumnos extranjeros, algunos, no eran muchos, ¿no? Pero recuerdo algunos, se me dan los nombres, había, no sé, alumnos, tuvimos alumnos bolivianos, ecuatorianos, eh, un alumno muy destacado que era, había un cubano, ese me acuerdo el nombre, se llamaba Santos Prieto. Fueron los primeros alumnos extranjeros que estaban insertos dentro de estos cursos de licenciado en salud ocupacional, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos a una persona que va a Europa, estudia ergonomía, regresa y ya en Chile se está dando a conocer. Pero ¿cuándo Elías Apud se lanza al estrellato de América Latina? ¿Cuándo es la primera vez que visita un país, que va a un congreso y que empieza a tener ese reconocimiento internacional? Bueno, mira, hubo algunas cosas muy pronto antes desde que volví yo de, de Suecia, porque en Suecia yo escribí fue una tesina, ¿no? No un trabajo final que fue muy bien valorado por la OIT y por la FAO. Y el año 72, a fines del 72, hubo un Congreso Mundial de FAO en Buenos Aires. Y la FAO me pidió que yo fuera como delegado de FAO y escribiera una memoria general sobre ergonomía, ¿ah? Que fue un texto bastante voluminoso, inspirado en lo que yo había hecho en Suecia. Y eso se presentó el año 72 en, en Buenos Aires. Y como te digo, tuvo mucha aceptación porque era incluso muy novedoso para la época, ¿no? No mucha gente sabía el tema. Posteriormente, la FAO de nuevo me pidió que fuera a Perú como representante de Chile, digamos, a una reunión donde era una reunión, no me acuerdo bien el nombre, pero era sobre ocupación forestal en América Latina, ¿no? Y ahí se trataba de hablar de cómo mejorar el empleo por la mala calidad del trabajo. Y por esos años estuve en Ecuador también, fíjate, en una reunión de salud ocupacional, digamos, organizada por los suecos con que yo había estudiado, y de ahí eh, debe haber sido, yo creo, cerca del año 80, yo creo, o 70 y tantos, 80. Estuve en Quito, ¿no es cierto? También un poco como representante de América Latina en ergonomía. Y ahí fui conociendo gente, ¿no es cierto? Gente con la que hice muy buenas relaciones también. Pero fíjate que yo debería aclarar que en la década del 80, lo que nosotros hicimos en el sector forestal tuvo una proyección mundial muy fuerte. Yo fui el único no europeo en un grupo que se formó en Europa, el alero de OIT, que había gente de FAO, pero había fondos de, de Holanda, Suecia, Finlandia, ¿no es cierto? Y se formó un grupo que se llamaba para la promoción de la economía de los países en desarrollo. Y yo tuve un rol muy preponderante, porque lo que yo hacía, yo era el único de países en desarrollo. Entonces fui director de 5 cursos de diplomado de 6 semanas cada uno,
en Holanda, en el 82, 84, 86, 88, 90. Yo fui director de esos cursos que era para gente de toda América Latina, Asia y África, ¿no? Entonces ahí llegaron muchos alumnos, personas que se formaron. Incluso había algunos chilenos que se formaron ahí, en esos cursos, y que volvieron a hacer ergonomía a Chile. Y con ese grupo, en realidad, tuvimos proyección mundial porque también hicimos labores en Asia, en China principalmente, y uno de los estudios más lindos que me tocó hacer a mí, o de actividad más linda, fue en África, en Tanzania. Me habría encantado volver ahora, pero trabajamos en un área muy remota y con poblaciones muy primitivas donde yo realmente me empapé de las necesidades sociales que tiene la ergonomía de proyectarse a ese mundo, ¿no? Y es largo porque yo siempre he estado vinculado a docencia, pero después, cuando realmente ya en la nueva era empezamos a tener mucho contacto con extranjeros, fue el año 2000. ¿Ah? El año 2000 cuando eh, eh, iniciamos el primer diplomado en ergonomía en Chile, digamos, hecho por una universidad chilena, que va en su versión número 25 y donde hemos formado más de 1000 personas. Y ahí han participado, no muchos extranjeros en el diplomado, pero sí hemos tenido gente de distintos países, gente muy buena, como la Martita aquí en Niveles, como Sí. Francisco Cáceres de Ecuador, ¿no es cierto? Personas que yo quiero mucho, y muchos otros, ¿sabes? Por nombrar algunos, digamos. Y posteriormente, con el Magíster, que también fue el primero, semipresencial, abrió mucho las puertas para tener una gran cantidad de alumnos de toda De América todos Latina, los países, de todos los países, de todos los sin duda países. alguna. Elías Apud, estoy seguro que usted sembró, que usted dejó semilla en todos los países de América Latina. Le tengo una sorpresa. Le tengo un video que quiero que lo veamos y lo compartamos con todos. Y luego de esto hacemos un pequeño análisis y comentamos algo. Vamos con el video, por favor. Sí, gracias. Hola, saludos a todos. Querido hermano, doctor Elías Apud, cuando me mencionaron que se te haría un reconocimiento en un programa llamado Forjadores de la Ergonomía Latinoamericana, me imaginé inmediatamente que sin dudarlo era un merecido reconocimiento para tu persona. Pues, ¿cómo olvidar tu apoyo a nuestra querida Sociedad de Ergonomistas de México desde el año 2018, donde tú, como creador y director de la Maestría de Ergonomía de la Universidad de Concepción, llegaste y te quedaste con todos nosotros hasta el presente, e inclusive agregaste la presencia para ayudarnos de tu alumno estrella, doctor Esteban Oñate, hoy director de esa misma maestría que tú iniciaste, y todo esto lo hiciste por el simple deseo de apoyar al crecimiento de la ergonomía latinoamericana. Fíjate bien, nos acompañaste en este orden. En el 24º Congreso Internacional de Ergonomía en la ciudad de Mexicali, en abril del 2018. En el 25º Congreso, en abril del 2019. En el 26º Congreso Internacional de Ergonomía SECMAC, en octubre del 2020. Por razones de pandemia, lo pospusimos y aún así, a distancia, tú nos diste el taller y también nos diste la conferencia magistral junto con Esteban. Después nos acompañaste en el 27º Congreso Internacional, 26º, perdón, en la ciudad de donde vivimos nosotros, en Ciudad Juárez, en octubre del 2020. Después nos pasamos a Tijuana, en octubre del 2021, en el 27º Congreso Internacional. Llegó el 28º Congreso Internacional de Ergonomía CEMAC y nuestro 7º Congreso Latinoamericano, no sé si te acuerdes, allá en Mérida, donde tantos estudiantes participaron y donde nos dieron una gran recepción y donde todo el mundo estaba feliz con tu conferencia y con tu taller. También, después de ese Congreso Latinoamericano de nuestra querida Ergo, donde siempre has estado también presente, nos acompañaste en el 29º Congreso Internacional de Ergonomía CEMAC, otra vez en Ciudad Juárez,
del 5 al 8 de septiembre del 2023. Y en el 30º Congreso Internacional, estábamos festejando ya nuestros 30 años, en la ciudad, en el Estado de México, allá en la Universidad del Valle de México, donde también estuviste con nosotros. Total que desde ese principio, en el 2018, nunca has fallado. Y en todos estos congresos, no solo conferencias magistrales, sino también talleres que dejaron huella de tu peso por nuestro querido México. Siempre un maestro, siempre un amigo y siempre dispuesto a darse del todo, razón por la cual, si recuerdas, te entregamos un premio que se llamó la placa de Ergónomo Mundial, que es el galardón más alto que otorga nuestra sociedad de ergonomistas a un ergónomo con mayúsculas, como lo eres tú, querido hermano. ¿Y qué decir de tu entereza? Que ni la enfermedad ni la disminución de la vista han podido hacer que dejes de mirar esa ergonomía que amas y que compartes con todos y cada uno de tus alumnos y también de nosotros, tus amigos y colegas de esta hermosa ciencia y especialidad. Bendiciones por siempre, mi querido hermano y amigo. Dios me dará un tiempo para irme contigo a Concepción y nos vayamos a pescar. Abrazo fuerte, hermano. Bendiciones a todo Latinoamérica. Bye bye. Interesante, interesante lo que explicaba el doctor Carlos Espejo Huasco. Y aquí quiero tocar un tema, pero muy ligero, muy ligero. Él hablaba algo que, por más que tengamos una dificultad en la vista, nunca ha dejado de ver la ergonomía. Hoy en día usted quizás tenga algún elemento pequeñito de salud, pero tiene un corazón enorme. Con ese corazón enorme quiero que me responda, ¿qué fue lo más difícil de implementar ergonomía en Chile y en América Latina? Pero antes de eso, quiero tomarme una licencia y dar las gracias a mi hermano Carlos realmente. Creo que hemos desarrollado con México una preciosa relación. Creo que ellos tienen mucho respeto por el trabajo que nosotros hacemos. Yo tengo mucho respeto por lo que ellos hacen y por eso que hemos, como te digo, como con muchos otros países, desarrollado una verdadera hermandad que se refleja en que hemos estado prácticamente desde que partimos en todos los congresos. Así que muchas gracias a mi amigo Carlos, por ese reconocimiento tan generoso. Eh, Me pregunta lo más difícil. Eh, Mira, lo más difícil fue, te diría yo, cuando yo estaba en Concepción recién partiendo, hubo cambios a los que no me voy a referir porque lo estoy mirando desde el punto de vista profesional, pero hubo cambios políticos muy serios en Chile en ese momento que sí impactaron a mi universidad particularmente muy fuerte, y como que hubo que un poco reinventarse, ¿no? Hubo reinventarse, y porque los temas que tocábamos eran difíciles, porque como te digo, la economía nuestra era con un fuerte componente social. ¿M? Ese fue el periodo más difícil, pero con, con un concepto netamente técnico y demostrando que lo que nosotros hacíamos era científico por el lado de la investigación y técnico por el lado de las aplicaciones, en realidad logramos superarlo, ¿no? Logramos superarlo. Eso fue muy difícil, te digo, porque además éramos una disciplina que no conocía a nadie, o sea, no conocía a nadie y era muy fácil confundir algunas cosas. ¿M? Entonces, el gran mérito que yo me puedo atribuir en ese sentido es que tuve que buscar la forma de mantener los equilibrios en una situación, como te digo, que mucha gente habría preferido que nos fuéramos, que no nos quedáramos, pero a porfiado no me quita nadie. Entonces, Bueno, ahí viene el famoso término de resiliencia de Elías Apud, ¿no? sí. Y del ser humano en sí. Ujú. Así que, como te digo, eso fue un periodo complejo. Posteriormente, mira, creo que no he tenido grandes dificultades. Creo que fuimos abriendo camino a través de la docencia, eh, eh, fuimos muy perseverantes en el sector forestal.
Y a mí a veces, por ejemplo, hay gente que, como una forma de descalificar, dicen, ah, pero Elías Apud se dedica a la ergonomía forestal. No, no, eso no es verdad. Hemos hecho ergonomía en muchos sectores, en la minería, en la industria. Pero el sector forestal, lo que nos permitió, junto con los grupos que yo he trabajado, es continuidad y poder demostrar, ¿no es cierto?, cosas a largo plazo que le diera un peso a lo que nosotros hacemos. ¿Ah? Entonces, yo te diría que hemos podido desarrollar grandes proyectos. En general, los proyectos que hemos hecho nos han dado muchas satisfacciones. Así que profesionalmente, yo creo que más hemos ido creciendo, avanzando con los problemas típicos del día al día. Precisamente la siguiente pregunta viene de esta frase que acaba de decir usted. Quiero que nos cuente cuál ha sido su logro dentro de la ergonomía. Algo que pueda decir, esta es mi bandera y por donde voy es el logro que ha realizado Elías Apud. Ujú. Mira, yo creo que el logro principal, ya algo te expliqué de la proyección que tuvimos mundialmente, porque hay dos libros que lo demuestran, publicados por la OIT, uno que se llama Ergonomía Forestal, el caso chileno, y otro que se llama Guía para la Evaluación Ergonómica, ¿no es cierto?, en el trabajo forestal, que es en países en desarrollo. Esos libros tuvieron mucha difusión porque los difundió la OIT y están escritos en inglés. Pero yo te diría que en el sector forestal, es bien curioso lo que te voy a decir, pero hubo dos temas en que cuando yo volví de Suecia, que venía de un país el más rico del mundo, yo creo en ese momento, donde los trabajadores forestales llegaban a trabajar en un Volvo, ¿no es cierto? Y con unos casinos espectaculares, y llegué y me encontré con las condiciones que habían en el sector forestal nuestro de campamento. Yo dije, aquí no se puede hacer economía, o sea, con gente que vive en estas condiciones. Entonces, tuve la suerte de encontrarme con un forestal, ¿no es cierto?, que llegó a ser gerente de empresa, que me dijo, yo creo en lo que tú haces y apenas yo tenga los medios, vamos a empezar te voy a contratar, digamos, proyectos con la universidad para trabajar en esto. Y creo que si tú vienes a Chile y yo te muestro fotos, por ejemplo, de cómo eran los campamentos forestales y te llevo a hacer un recorrido por los campamentos actuales y tú vas a ver que eso lo sembramos nosotros. Hay libros, hay normas, hay una serie de cosas que tuvimos que hacer para poder implementar eso, porque no solo era tener recursos, sino que había que educar, había que capacitar. Y lo otro también fue los avances en alimentación, que también es algo que era una cosa vergonzosa realmente las condiciones, y hoy en día ha mejorado, pero notablemente gracias a los estudios hechos por nuestro equipo. Y al mismo tiempo eso nos ha permitido trabajar en una serie de cosas desde organización del trabajo, selección de herramientas, incluso fíjate que todavía una línea que hemos avanzado bastante, pero yo creo que ya no voy a ser yo, pero habrá otros que vengan detrás que la desarrollen. Hemos estado incorporando la ergonomía, particularmente la fisiología del trabajo, como criterio para fijar límites de fatiga, ¿no es cierto?, que permitan calcular estadísticamente salarios justos de acuerdo a la complejidad del trabajo. Yo te diría que en ese sentido ha sido lo más importante. Y en docencia, bueno, la prueba de que nos ha ido bien es que tenemos, como te digo, yo creo que estamos cerca de los 1.200, 1.400 alumnos que se han diplomado con nosotros. En toda América Latina han difundido el modelo nuestro. Y el magíster nuestro ya tiene, yo creo, cerca de, Perdón, Elías, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos? ¿2000 cuánto? en el diplomado, entre 1.200, 1.300, mira, te podría decir 1.500 porque son Ya. 25 versiones, ¿Y, pero, y en pero para no maestría? exagerar. ¿Ah? ¿Y en la maestría? En la maestría estamos cerca de 300. Listo. ¿Cuál es el país, aparte de Chile, que más estudiantes ha tenido tanto en la maestría como en el diplomado? No es por hacerme el simpático, pero Ecuador. Ecuador, ¿Sí? hubo incluso un curso que teníamos más ecuatorianos que chilenos. ¿Mm?
¿Qué? Ahora ha Ah, bueno. bajado un poquito el número de ecuatorianos. Ecuador, Colombia, hay mucho colombiano que ha hecho Perú también, México actualmente. Actualmente se está incorporando mucha gente de Centroamérica, tenemos alumnos de Costa Rica, te fijas, eh, argentinos hemos tenido también, y uruguayos, han habido bastantes uruguayos, o sea, bastantes. Elías, ¿cuál es el país que menos interesados por la ergonomía hemos tenido? ¿Y cuál es el país que usted quisiera irse un momentito para sembrar un poco de ergonomía? Bolivia y Paraguay. Paraguay no hay nada, que yo sepa, no hay sociedad. Ustedes aclárenmelo, Iván, en Paraguay tengo entendido que no hay sociedad de ergonomía, nunca hemos tenido Bueno, una. ya hay, sí, precisamente tuvimos el honor de estar hace unos meses con el primer simposio de ergonomía y ya se está sembrando la ergonomía, estamos trabajando como ULA Ergo para fomentar la ergonomía. Muy bien, tenemos también unas preguntas clave que se va a hacer a todas las personas que son los forjadores. ¿Cómo se dice? ¿Ergonomista o ergónomo? Bueno, yo solía decir ergonomista, pero en realidad eh, hoy en día uso más el término ergónomo, ¿no? Ergónomo. Pero yo creo que habría que ponerse de acuerdo ahí, hacer una votación. Listo. ¿Cómo se dice? ¿Riesgo ergonómico o peligro ergonómico? Yo creo que sí, el riesgo ergonómico es por falta de ergonomía, por lo tanto, sí, es, creo que las dos formas son válidas. Yo creo que es algo semántico nomás. Es lo que me pasa a mí. Y aquí voy a decir algo que tampoco a mucha gente le gusta. O sea, yo durante mucho tiempo, particularmente, pasé años tratando que la gente entendiera el concepto de ergonomía. Pero hoy metimos el término factores humanos al lado, ¿no es cierto? Y al final eso más confunde que permite consolidar la ergonomía, ¿te fijas? Y hay algunos que dicen, no, esto ya no es parte de la ergonomía, esto es parte de los factores humanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo he escuchado varias veces. Entonces, me pasa lo mismo con el riesgo ergonómico y me pasa lo mismo con el ergónomo, el ergonomista. Yo creo que son distintas visiones, ¿no? Pero Perfecto, sí. Pero es importante dejar en claro porque este programa lo están viendo y se están repitiendo muchas personas porque está en la red. ¿Qué espera Elías Apud en un futuro con respecto a la ergonomía? eh, mira, yo lo que espero, esto da para una larga discusión. Nos encanta hablar de ergonomía con características para América Latina, ¿ya? Pero cuando tú ves, por ejemplo, los temas predominantes que hoy en día más se comentan, se está hablando mucho de inteligencia artificial, de una ergonomía del futuro que vive un poco a espaldas de los problemas de América Latina. Vivimos en un continente donde el trabajo informal, las pequeñas empresas apenas sobreviven, ¿te fijas? Y ciertamente, para mi gusto, las grandes empresas, por ejemplo, aquí en Chile tenemos Codelco, ponte tú. Codelco tiene todos los medios, hacen economía, hacen salud ocupacional, tienen buena prevención, tienen todo. Entonces, donde nosotros necesitamos reforzar la ergonomía es en aquellos sectores que más lo necesitan. Si no, es construir castillos en el aire. ¿M? Y cuando tú ves, por ejemplo, también es como cuando se dice, no, la ergonomía hay que mirarla desde el lado sistémico, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos del puesto de trabajo. ¿Te fijas? Si tú vas a un congreso de ergonomía, la gran mayoría de las presentaciones con algún resultado de intervención y éxito son sobre puestos de trabajo. Y el resto, te digo, un poquito de investigación y mucho de especulación con respecto a cosas de ergonomía muy futuristas que todavía estamos bastante lejos. Hay que prepararse para eso, pero no podemos olvidar que hay que dar el paso como a superar
cosas como las que te digo yo, antes te dije, ¿no? Campamentos, alimentación, tecnología simples, herramientas, organización del trabajo en pequeñas empresas, sobre todo, que lo necesitan con urgencia, y mejoría de las normativas, Así definitivamente. es. ¿Mm? Precisamente tomando ese término, hay que prepararse. Si hablamos con las generaciones anteriores, todo el mundo sabe quién es Elías Apud, todo el mundo que estudia ergonomía, por supuesto, metafóricamente hablando. Pero, ¿qué hay con las generaciones nuevas? ¿Qué hay con aquellas personas que están terminando su colegio, su preparatoria? ¿Usted les recomendaría estudiar ergonomía? ¿Qué les dice usted a estos nuevos chicos que tienen que trabajar? Porque el trabajo nunca se va a acabar. Mira, Carlos Espejo nombró a mi discípulo muy querido y muy capaz, creo que es uno de los ergónomos capaces que hay en este momento, Esteban Oñate, que está a cargo de la maestría, ¿no? Y yo siempre cito a Esteban cuando dice, en ergonomía no tenemos que estrellarnos entre nosotros, hay trabajo para todos, ¿ah? Hay mucho trabajo que hacer en ergonomía. Lo que creo que nosotros los que somos más viejos, digamos, lo que tenemos que tratar de abrirle camino a los jóvenes, ¿ah? No competir. En realidad, la economía tiene, por supuesto, un componente social importante, pero nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos familia, tenemos que alimentar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, educarlos, tener una vivienda digna. Por lo tanto, ser ergónomo no significa que no sea una profesión rentable. Pero como te digo, yo creo que tenemos que volver al sentido original de la ergonomía, que es mejorar la calidad de vida laboral. Y pienso que aquellas personas jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen ese sentido social, deberían motivarse por una especialidad como la ergonomía clásica, digamos, ¿no? Más que soñar con que vamos a revolucionar al mundo con tecnologías avanzadas, olvidándonos del resto. Que es lo que uno ve cuando yo veo muchos congresos, por ejemplo, los temas centrales, y creo que se alejan un poco de la realidad de lo que es América Latina, donde hay incluso muchos temas, te fijas, que no necesariamente van asociados al trabajo industrial. Por ejemplo, pienso que el envejecimiento, por ejemplo, la discapacidad para mí es un tema central en este momento en la economía que debería ser muy bien desarrollado. El tema de género no es una cosa netamente especulativa, es una realidad. Y enfocarlo desde el punto de vista ergonómico debe ser hecho con métodos ergonómicos. Entonces, yo a los jóvenes les digo que es un campo fascinante, se los digo cuando entran incluso a la maestría y hago la clase inaugural. No es un camino de rosa, pero es un camino que da grandes satisfacciones con pequeños cambios que logremos a veces. Si vamos sumando, vamos a ir avanzando. ¿Mm? Excelente, excelente. Elías, si volviera a nacer, ¿volvería a ser ergónomo? Creo que sí. Fíjate que sí. Hace unos días, eh, a raíz de que yo he sido muy sano, ¿no? Y he estado con algunos problemas de salud, he tenido que ir a una clínica con bastante frecuencia. Estoy bien ya, no tengo problema. Pero miraba cómo es la medicina actual y dije, pensar que yo quería estudiar medicina y creo que con esa medicina no habría podido ser médico, ¿no? Es una rutina que a veces me asusta un poco en términos de, ¿cómo explicarte? O sea, te examinan, te piden exámenes, ven los exámenes y te dan el consejo. Es una simplificación, porque la medicina es maravillosa, sin duda. Pero para mi personalidad y para lo que he podido ver y las satisfacciones que me ha dado la ergonomía, eh, creo que lo volvería a hacer. Creo que no, las otras profesiones, justamente lo discutí el otro día, ¿qué otra profesión me podría atraer? Y dije, volvería a repetir el mismo camino que hice. Excelente, excelente. Muchas gracias. Mi estimado Elías, el mensaje final. Aquellas personas que no conocen ergonomía, a los que quieren conocer la ergonomía, a los que conocemos a medias la ergonomía y a los que conocen la ergonomía.
Su mensaje final, mi estimado Elías. Bueno, yo creo que la ergonomía es para todos. ¿Ah? Yo creo que es tan transversal que yo creo que a los que no la conocen, instarlos a que se informen un poco. Hoy día hay información, ¿no es cierto?, de ergonomía fácil a la que es fácil de acceder y creo, digamos, que desde el punto de vista de el beneficio que tiene, deberíamos aplicarlo en todas las actividades de nuestras vidas. Y bueno, a los profesionales, decirles que no perdamos el camino, o sea, que no nos dejemos llevar por voladores de luces, porque generalmente cuando en una disciplina hay poca gente, todavía los ergónomos somos muy pocos, ¿no es cierto? Eh, yo solía decir cuando era joven, cuando me decían, él es el único ergónomo en Chile, yo decía el mejor y el peor. ¿Ah? Esa es la realidad, ¿te fijas? Entonces, Claro. en ese sentido, yo digo, no pensemos que hemos logrado mucho porque nos hemos formado. Los logros se ven cuando se cambian cosas y por pequeñas que sean, hacia allá debemos propender. ¿Ah? Y creo que a la juventud le digo, es una linda, linda profesión y de verdad los insto, ¿no es cierto?, a interesarse en el tema y motivarse en el tema. Y lo mismo creo que a los profesionales también que no están, eh, digamos, afiliados a sociedades de ergonomía deberían acercarse a grupos organizados para hacer crecer la disciplina y tener un poco más de fuerza, ¿no es cierto?, frente al medio en cosas tan importantes como las normativas y la posibilidad de hacer buenos proyectos y programas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, al ser un profesor de varios alumnos de América Latina, yo creo que el término ideal es forjadores de la ergonomía de América Latina. ¿Cómo no podíamos empezar con la mejor persona, con el que tiene aquel sartén por el mango y puede decir, yo he estado en tantos países pregonando, haciendo ergonomía? Mi estimado Elías, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros, ha sido un honor para ULAERGO y para las sociedades de ergonomía de América Latina que conforman ULAERGO. Mauricio, muchísimas gracias. Tu mensaje final, Mauricio. Este ha sido el primer programa de forjadores de la ergonomía latinoamericana y creo que hemos empezado con la mejor persona, con ese ícono que podríamos marcar este término, Latinoamérica. Mauricio, el mensaje final, por favor. Primero que todo, profesor, agradecer a nombre de Gulaergo por tanta dedicación, por tantos años que se ha dedicado a nuestra especialidad. Yo creo que muchas veces nos quedamos cortos con decir gracias. ¿Ya? Yo diría que muchos de los elementos no se alcanzan a expresar a través de un galvano o a través de un objeto, pero yo creo que muchas personas lo reconocen y lo valoran como profesor, como maestro y como formador. Muchas veces nosotros discutíamos que, incluso en la certificación, que había un nivel de formador de formadores, y todos decían Elías. Y yo creo que en ese sentido es muy importante dar el espacio, reconocer y agradecer precisamente todos estos elementos, estos años que de alguna forma yo conozco muchos detalles del proceso, yo también soy chileno, así es que también conozco parte del proceso, pero siento el orgullo de decir que Elías, dentro de Concepción, dentro de Chile, ha sido un motor de la ergonomía para los otros países que han llegado a desarrollar, a estudiar, a preguntar, a participar de congresos. Y yo diría que eso es algo único, ¿ya? Y yo diría que nos quedamos siempre cortos con eso. Yo diría y agradecería mucho, de alguna forma, que las nuevas generaciones ya lo conozcan y que lo escuchen, ¿ya? Que lo conozcan, porque todos sabemos y a todos nos gusta que la ergonomía sea humana, pero a veces se nos olvida que entre nosotros también tiene que ser de esa forma. Así es que yo agradezco mucho su disposición. Eh, Insisto, vamos a dar el espacio para que otros forjadores también estén presentes acá.
Este es un ciclo con el cual vamos a seguir más adelante porque hay muchas personas que han colaborado en diferentes países y de diferentes maneras. Eh, eh, pero aún así, la idea es que no los olvidemos, la idea es que de alguna forma los demos a conocer y que le demos su espacio en el reconocimiento. Así que eso va a estar dentro de la página ULAERGO, dentro de la historia de la ULAERGO, dentro de los espacios donde podamos de alguna forma dejarlo por escrito. Así es que, profesor, a nombre de ULAERGO le agradecemos todo su trabajo, todo su esfuerzo en darle forma a la ergonomía en Latinoamérica. Así es que muchas gracias por ello. Vamos a ir cerrando este programa. Ya tenemos programado otras entrevistas. Y nada, esto es un sencillo reconocimiento, muy simple, pero que esperamos que sea con todo el cariño y que tenga toda la calidez que precisamente los maestros le han dado a esta ergonomía latinoamericana. Muchas gracias, Iván. Por favor. Yo me quiero despedir con una frase que encontré en un libro que dice, al mirar hacia atrás, 50 años parecen mucho tiempo, pero cuando hay ideales y convicción en las labores que se emprende, los días se pasan volando. En efecto, los años se van y no retornan, pero queda un legado que deja enseñanzas para proyectar un mejor futuro. Este es el prólogo del libro de recuerdo de mis 50 años de la ergonomía en la Universidad de Concepción de Elías Apud Simón. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Ha sido un gusto enorme. Nos despedimos. El abrazo desde toda América Latina para usted. Muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar de despedirme y dar las gracias también por esta generosa entrevista y generosas palabras de todos ustedes, incluyendo mi amigo Carlos Espejo. Y bueno, espero haber aportado un granito de arena. Yo creo que ya mi trabajo está hecho y ahora hay que tratar de impulsar a los jóvenes a seguir adelante. ¿Ah? Y mientras estemos en el planeta, seguiremos contribuyendo para que esto siga creciendo. Gracias, Iván, y gracias, Mauricio. ¿Ah? Y será hasta una próxima. Muchas gracias. Nos veremos la próxima semana dentro de Forjadores de la Ergonomía de América Latina.